Las tres historias de hoy son unas pesadillas claustrofóbicas y la última historia te dejará temblando de lo que le pasó al señor. Así que pónganse cómodos y comencemos. Hay lugares bajo el agua donde, si avanzas unos metros de más, ya no hay forma de salir a tiempo, no porque no exista una salida, sino porque una corriente puede arrastrarte hacia atrás, una línea puede enredarte, o el paso puede cerrarse mientras aún estás dentro, dejándote sin aire antes de poder regresar. Y cuando eso ocurrió, en distintos lugares y en momentos diferentes, algunos quedaron atrapados sin poder moverse, y otros nunca volvieron a la superficie. Estas son algunas de esas historias. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. Troy Spring. En el mundo del buceo en cuevas, Florida es conocida por sus innumerables sumideros, pero lo que muchos no saben es que el estado también alberga la mayor concentración de manantiales de agua dulce del planeta, con más de 700 distribuidos a lo largo de su territorio, aunque solo unos pocos alcanzan una categoría especial conocida como manantiales de primera magnitud, reservada para aquellos que liberan al menos 64 millones de galones de agua al día. Uno de ellos es Troy Spring, ubicado en el condado de Lafayette, donde el flujo alcanza aproximadamente 96 millones de galones diarios, convirtiéndolo en un sistema mucho más violento de lo que su superficie tranquila podría sugerir. Este manantial se conecta con múltiples cuerpos de agua subterráneos que alimentan un entramado complejo de túneles, incluyendo un conducto principal de unos 325 pies de longitud, situado a unos 70 pies bajo la superficie, donde el agua emerge con una fuerza constante que muchos buceadores han descrito como intentar avanzar contra una manguera de incendios a máxima presión. Incluso profesionales con años de experiencia han decidido evitar este lugar, no por falta de interés, sino porque entienden que, en ese entorno, el margen de error prácticamente no existe. El 14 de abril de 1990, sin embargo, ese riesgo no fue suficiente para detener a dos primos adolescentes llamados Clarence y Richard, quienes habían crecido como mejores amigos y pasaban la mayor parte de su tiempo juntos entre actividades al aire libre. Cada persona a la que le mencionaron su plan de bucear en Troy Spring les advirtió que era una mala idea, pero las advertencias, lejos de hacerlos retroceder, no lograron cambiar sus planes. Esa mañana de sábado, los primos llegaron al manantial con el equipo que tenían disponible, el cual, aunque funcional, estaba lejos de ser el adecuado para una inmersión de ese tipo. Tras prepararse, entraron al agua alrededor de las 9:15 de la mañana, iniciando el descenso hacia el conducto principal a 70 pies de profundidad. Al alcanzar la entrada del conducto, uno de ellos sacó un carrete de hilo de pesca que habían decidido utilizar como línea guía, fijando un extremo en la entrada antes de avanzar hacia el interior. Esa línea no estaba diseñada para soportar tensión, fricción ni situaciones de enredo bajo condiciones de corriente fuerte. Durante los primeros momentos, todo parecía estar bajo control. Lograron internarse aproximadamente 55 pies dentro del conducto, pero entonces la situación cambió de forma repentina cuando uno de los tanques comenzó a liberar aire de manera continua, un fenómeno conocido como flujo libre, que provoca que el regulador expulse aire sin control, haciendo que respirar se vuelva irregular y caótico. Esa falla generó una gran cantidad de burbujas que redujeron la visibilidad. En ese momento, la situación dejó de ser un problema técnico. La visibilidad era cada vez más reducida y la corriente constante no dejaba de empujarlos. Ninguno de los dos contaba con un regulador de respaldo, lo que eliminó una de las pocas opciones que podrían haber tenido para estabilizar la situación. Solo podían intercambiar el regulador funcional entre ambos, un procedimiento que requiere calma
coordinación y práctica. Mientras intentaban adaptarse a ese intercambio improvisado, la corriente dentro del conducto seguía empujándolos hacia la entrada. Ese movimiento descontrolado comenzó a tensar la línea de pesca, que comenzó a envolverse alrededor de sus cuerpos y su equipo, primero de manera ligera, pero con cada segundo el enredo se volvía más firme, más tenso y más difícil de liberar. Intentaron liberarse tirando de la línea, pero esa reacción solo empeoró la situación, apretando aún más los nudos que se formaban alrededor de ellos. La misma línea que habían colocado como guía terminó funcionando como una trampa que los mantenía bajo el agua sin posibilidad de ascender. Finalmente, atrapados por la línea, desorientados por la falta de visibilidad y sin una forma efectiva de respirar de manera continua, ambos primos murieron dentro del conducto, a pocos metros de la entrada. A las 10:07 de la mañana, menos de una hora después de haber entrado al agua, otro buzo llegó y encontró sus cuerpos. Cuando los equipos de recuperación ingresaron más tarde, descubrieron que el enredo era tan severo que tardaron aproximadamente 10 minutos en cortar la línea y poder liberarlos. Lo que ocurrió ese día no fue una falla aislada, sino el resultado de entrar en un lugar donde todo está en movimiento constante, donde incluso una buena decisión, como llevar una línea guía, puede convertirse en el elemento que termina atrapándote si no está diseñada para ese contexto. A partir de ese día, Troy Spring dejó de ser solo un punto más dentro del mapa de manantiales de Florida, para convertirse en un recordatorio claro de que, bajo el agua, no siempre gana quien intenta más, sino quien entiende exactamente dónde no debe entrar. Sassenach. Pero no todos los incidentes en cuevas ocurren bajo el agua, ni todos dependen del equipo que llevas contigo. En otros casos, el peligro viene de algo que cambia fuera de tu control, en un momento en el que salir ya no depende de lo que hagas, sino de lo que está ocurriendo alrededor. A los 55 años, Sabine había pasado más de 3 décadas explorando las montañas del sureste de Francia. Desde 1989 trabajaba como instructora profesional en deportes de naturaleza, guiando a otros a través de experiencias que incluían espeleología, barranquismo, esquí de fondo y senderismo, acumulando un nivel de experiencia que no solo se medía en años, sino en la cantidad de situaciones reales que había enfrentado. Uno de los lugares donde más tiempo pasó fue la cueva de Sassenach, un sistema formado por un río subterráneo que, durante más de 1 millón de años, había moldeado pasajes estrechos, húmedos y cambiantes. El 5 de mayo de 2022, Sabine lideraba una excursión con estudiantes de quinto grado provenientes de una escuela cercana, acompañada por otros 4 guías profesionales y un profesor. Durante la mañana, todo avanzó según lo previsto, con los estudiantes recorriendo los pasajes mientras los guías supervisaban cada movimiento. Pero mientras el recorrido continuaba en el interior de la cueva, algo comenzó a cambiar afuera. Ese día había llovido más de lo habitual, pero no lo suficiente como para generar preocupación, especialmente en una región donde las lluvias de primavera son comunes. Sin embargo, en cuestión de minutos, la situación dentro de la cueva pasó de ser controlada a convertirse en una emergencia. El agua comenzó a entrar con rapidez en los túneles, llenando pasajes que momentos antes estaban secos y transitables. Los 2 primeros grupos lograron salir a tiempo gracias a la reacción rápida de sus guías, pero el tercer grupo no tuvo esa misma ventaja. En ese grupo, junto con el profesor y otros 2 guías, Sabine se quedó atrás para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran contabilizados, una decisión que reflejaba su experiencia y su sentido de responsabilidad, pero que también la colocó en una posición más expuesta. En medio de esa situación, una de las estudiantes perdió el equilibrio y fue arrastrada por la corriente. Sabine reaccionó de inmediato, lanzándose para sujetar a la niña antes de que la corriente la arrastrara por completo, logrando agarrarla
y devolverla a un lugar seguro. Esa acción ocurrió en cuestión de segundos, pero fue suficiente para salvarle la vida. Sin embargo, ese mismo movimiento la dejó expuesta a la fuerza total del agua. Uno de sus compañeros vio cómo Sabine intentaba resistir la corriente antes de desaparecer bajo el agua, sin que hubiera tiempo para reaccionar, advertir o intentar ayudar. A medida que pasaban las horas, aproximadamente 30 rescatistas especializados fueron llamados para intervenir. Para las 11 de la noche, los 2 guías y el profesor que habían quedado atrapados lograron ser rescatados con vida, pero poco antes, el cuerpo de Sabine había sido localizado en una de las secciones más bajas del sistema. Su reacción rápida y su decisión de actuar sin dudar permitieron que todos los estudiantes que estaban bajo su responsabilidad lograran salir con vida, pero esa misma decisión fue la que terminó costándole la vida. Con el tiempo, Sabine fue recordada como una heroína local, no solo por su trayectoria como guía, sino por la forma en que actuó en el momento más crítico, priorizando la seguridad de otros, incluso cuando eso significaba exponerse a un riesgo que ya no podía controlar. La cueva de Kossuth. A los 42 años, Martin, conocido por sus amigos como Marcy, era uno de los buzos más hábiles y respetados de Hungría, con un historial que incluía múltiples campeonatos nacionales en buceo de navegación y medallas en competencias internacionales. Pero más allá de la competencia, dedicaba gran parte de su tiempo a la exploración de sistemas de cuevas, contribuyendo activamente al conocimiento sobre estos entornos en Hungría y otros países. Entre sus compañeros, Marcy era conocido por su enfoque extremadamente cauteloso. Mientras otros buzos veían una nueva apertura como una oportunidad para avanzar, él prefería detenerse, analizar la situación y regresar con un plan antes de continuar. Por eso, cuando el teléfono sonó en la oficina de András, la tarde del domingo 3 de abril de 2022, la reacción fue inmediata. Como líder del servicio de rescate en cuevas de Hungría, sabía reconocer cuando una situación era diferente. Un buzo había desaparecido en la cueva de Kossuth, ubicada en las colinas del Parque Nacional Aktelek, cerca de la frontera con Eslovaquia. Ese mismo día, un equipo de buzos altamente experimentados había estado realizando inmersiones en una zona conocida como Sifón 3, y aunque Marcy había entrado junto con el grupo, no regresó con ellos al salir. La cueva de Kossuth es uno de los sistemas más complejos del país. La parte mapeada se extiende unos 1500 metros y alcanza una profundidad de 52 metros, pero más allá continúan secciones sumergidas. El Sifón 3, en particular, descendía hasta unos 48 metros, y fue precisamente en ese lugar donde algo ocurrió con Marcy. La mañana del lunes 4 de abril, los equipos de rescate comenzaron la operación. 2 buzos veteranos, Víctor y András, descendieron al agua oscura del sistema y avanzaron hacia el Sifón 3. Después de casi una hora, regresaron con las primeras respuestas. El túnel en el Sifón 3 estaba completamente bloqueado, lleno de arcilla colapsada y rocas que habían sellado el paso. Incluso la línea guía había quedado enterrada bajo los escombros. Al revisar las grabaciones de la cámara de casco, notaron un objeto metálico en una esquina de la imagen. Al observarlo con más detenimiento, consideraron la posibilidad de que se tratara de parte de un tanque de buceo de Marcy, lo que abrió una pequeña esperanza de que hubiera logrado avanzar más allá del colapso. Se preparó una nueva inmersión. Víctor logró avanzar más allá del punto donde András se detuvo, continuando solo hacia la sección más profunda. Tras casi una hora de espera, Víctor emergió. No hizo falta que dijera mucho. Había encontrado a Marcy, y estaba muerto. El cuerpo se encontraba unos 30 metros dentro del Sifón 3, justo más allá de la zona colapsada, en una sección estrecha donde el paso se reducía al mínimo.
Por la posición en la que fue encontrado, parecía que Marcy estaba regresando hacia la salida cuando ocurrió el colapso, lo que sugiere que no se trató de un error en su procedimiento, sino de un cambio repentino en el entorno. Lo que determinaron después fue que Marcy había estado trabajando de la forma metódica que siempre lo caracterizaba, avanzando unos metros más allá del punto previamente explorado para colocar la línea guía en un nuevo anclaje. Después de asegurar la línea, comenzó a girar para regresar, y fue en ese instante cuando una sección del techo del túnel colapsó repentinamente, cayendo sobre la zona donde se encontraba, bloqueando el pasaje por completo. No se pudo determinar con certeza si Marcy fue golpeado directamente por el colapso o si quedó atrapado después de que el paso se cerrara, pero ambas posibilidades llevan al mismo resultado. Quedó sin una vía de escape. Lo que sí quedó claro es que Marcy no provocó el accidente. Su equipo estaba en perfectas condiciones. Sus decisiones estaban dentro de los protocolos establecidos y la inmersión se encontraba dentro de sus capacidades. Fue una situación completamente fuera de su control, un evento impredecible, en un entorno donde incluso la experiencia no siempre es suficiente. La recuperación de su cuerpo tomó varios días. 7 buzos descendieron para actuar como apoyo. El sábado, 9 de abril, continuaron el trabajo a través de los túneles inundados, y no fue hasta la mañana del domingo cuando András realizó la última inmersión para completar el traslado, emergiendo con el cuerpo de Marcy finalmente fuera del sistema subterráneo, después de haber permanecido allí durante una semana. Cuando su cuerpo fue llevado al exterior, todos los rescatistas formaron una línea y bajaron la cabeza en señal de respeto, mientras el sonido de sirenas resonaba durante 1 minuto en honor a su memoria. En este tipo de lugares, el error no siempre es evidente, pero las consecuencias sí lo son, porque cuando algo cambia ahí abajo, no hay tiempo para corregirlo ni espacio para reaccionar. Si quieres seguir viendo historias donde un solo momento lo cambia todo, dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el siguiente. Y dime en los comentarios cuál de estos casos te impactó más: el de los primos atrapados por su propia línea de pesca, el de la guía que salvó a sus estudiantes pero no pudo salvarse a sí misma, o el del buzo experto que quedó sepultado por un colapso que nadie pudo prever. Hay muchos más relatos como estos que todavía no hemos contado. Gracias por ver Tenebrífico y nos vemos en el siguiente.